Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta en su programa La Gozadera. Estamos muy felices porque nuestros números siguen subiendo en las redes sociales. Y esto se logra únicamente gracias a la aceptación e interés que hemos recibido de ustedes. Aquí de nueva cuenta Rosalía Valencia, alias Rose. Gustavo Valderas, alias Gus. Claudia Patricia Lugo, Clau. Hola, hola, les saludo. Concepción Salinas Aparicio, Connie. Y Marco Antonio Espinosa, alias Tony. Y en este programa no nos pudo acompañar nuestro compañero Memo Faca porque andaba ocupado, pero próximamente nos estará haciendo compañía en los siguientes episodios. La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué es la educación integral en sexualidad, o EIS por sus siglas? Para la UNESCO, la educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderan para disfrutar de salud, bienestar y dignidad. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y comprender cómo protege sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su programa La Gozadera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre educación integral de las sexualidades, como ya mencionó mi compañero Gustavo. Vamos a abordar diferentes aspectos de esta temática, y como es muy amplia, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos capítulos. El capítulo del día de hoy va a ser enfocado a dos puntos en el ámbito de la educación integral de las sexualidades referente a la educación y el ámbito formativo, es decir, el ámbito escolar. Vamos a hablar también del ámbito de la vida cotidiana, cómo influye y cómo afecta la educación integral de las sexualidades en el ámbito cotidiano o la no educación. Y en el segundo capítulo, en el segundo programa, vamos a abordar salud pública y educación integral de las sexualidades, y también el ámbito de lo psicoterapéutico, que también vemos ahí cómo influye, afecta, incide el tener o no educación integral de las sexualidades. Entonces, así vamos a hacer esta división para que lo tengan consciente, claro, desde ahora. Y pues bueno, con esto entonces nos arrancamos con el programa. Adelante, Gustavo. Fíjate que es súper importante este tema en un sentido. Ya no está en discusión para nosotras si es necesario o no incluir la educación integral para las sexualidades en lo escolar. Es que es necesario, es decir, ya no es algo que pueda debatirse, aunque haya mucho debate alrededor. Y voy a lo siguiente: los chavos y las chavas de ahora están buscando, se están acercando a esta información de la manera en que puedan, de la manera en que con los recursos que tienen, y tenemos que trabajar muy arduamente para que no suceda que la desinformación gane, que sea más grande la información confusa o la información errónea que la educación, perdón, que la información que pueda ser real y que pueda ser científica, que pueda ser verificable. Muchas veces acontece que las personas están rodeadas de información falsa que vienen de manera de mitos, y algunos de los mitos pueden ser como... Bueno, dentro de los mitos, bueno, también hay una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice un mito? ¿La educación sexual integral interfiere con la educación que los padres y madres brindan a sus hijos? Bueno, pues una realidad es que la educación sexual integral se basa en la protección y promoción de los derechos humanos, fundamentalmente de los niños y niñas y adolescentes. Los padres y madres son responsables de respetar e impulsar el pleno goce de los derechos de sus hijos e hijas, y la escuela es un aliado para que se logre este objetivo. Es muy importante tener en cuenta que, bueno, ambas partes se complementan para asegurar una formación integral de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes, y esto, bueno, se va a ir dando de acuerdo a un proceso de desarrollo propio de cada edad. Y es que justamente, como dice Connie, cuando logras complementar toda esta información, logras empoderar a los jóvenes, darles herramientas para que
todos los ámbitos de violencias, de abusos, de sexualidades en general y relaciones, lo tengan de una manera más clara, lo tengan de una manera que sea asequible a su edad, que puedan ellos interactuar, que la puedan vivir, no como una cuestión dogmática, sino como una cuestión de la cotidianidad. Perdón. Parece trabalenguas. Perdón, parece trabalenguas. Y entonces llevarlo a la práctica de una manera tan natural que no sea necesario hacer como esa diferenciación de qué es la educación formal y cuál es la que aprendemos en el cotidiano, en el diario. Yo ahí más bien con lo que también menciona Connie, lo que tú dices, Gus, les preguntaría a todos realmente también desde nuestra experiencia dentro de la escuela. ¿Realmente las escuelas están siendo aliadas en estos procesos de educación sexual? ¿O se han encargado de la desinformación? ¿Son las escuelas? ¿Son los docentes? ¿Son las personas que lo están dando? ¿Es la familia? ¿Qué son? Porque, bueno, no sé, a mí me parece que a veces un poquito de esta desinformación entra un poco específicamente con ciertos docentes, ¿no? Que de repente dicen, ¿sabes qué? Te toca dar el tema de educación sexual o hablarles de sexualidad, y nos encontramos entonces que pues hay ciertos prejuicios o ciertos tabús que traen estas personas y que lo que hacen es reproducir con estas personitas que están como esponjitas queriendo saber, con la curiosidad, y de repente te encuentras con estos prejuicios y ¡pum!, los empiezan a incorporar. ¿O cómo lo ven? Claro, sí, pues escuchándoles recuerdo mucho de lo que hablamos de lo que es la educación formal y la educación informal, ¿no? Esta educación formal que podemos estar atravesando nosotros y nosotras con la formación que tenemos, con esta información que nos estaba dando Gus, en cómo acompañar a estos docentes, que sí, muchos pueden sí ser aliadas de la educación sexual integral, como vamos a poder estarla escuchando también, como la ESI, o también como ACE, como nos mencionaba Gus, que es la educación integral para las sexualidades. Entonces, hablar como de esta educación formal, que es la que podríamos brindar tanto dentro de los espacios educativos como lo que puede ser en cierta formación académica, podemos ir bajando toda esta información clara, objetiva, muy natural, que es lo que pretendemos en este espacio transmitirles. El hecho está en que tenemos sí apertura en los espacios, pero no en todos. Y la cuestión está en saber por qué no en todos, ¿no? Quiénes sí, quiénes no nos pueden aperturar. Dentro de la educación informal también tenemos esta información que mucha se da en estas edades, en lo que puede ser adolescencias, la pubertad, por ejemplo. Estos niños, niñas que entran en los 9, 10 años empiezan a explorar lo que puede ser el cuerpo y las sensaciones, para qué sirve, por qué siento. Entonces, empezar a saber cómo nombrarlo, empezar a saber el que esto me gusta, el que esto estoy sintiendo raro, porque a lo mejor no me gusta. Entonces, reconocer como estas sensaciones y a quién informárselo es lo que pretende y acompaña pues la educación sexual integral, o ACE o ESI. Ok, ahora, ¿por qué hacerlo en el ámbito educativo? Si están papá y mamá para brindar esa educación en casa, ¿por qué tendríamos que abordar la educación integral de las sexualidades desde el ámbito formativo? O sea, desde el kinder, la primaria, secundaria, ¿están los niños y las niñas con la habilidad para aprender sobre penes, vaginas y penetraciones coitales? ¿Qué ocurre ahí? Como hemos mencionado anteriormente, pues nacemos con un sexo, pues, ¿no? Y nuestro sexo puede estar definido entre lo que es la vulva y la vagina y el pene. Y entonces, si estamos reconociendo que hay esta interacción entre niños, niñas, pues también habríamos que ver
pues también desde dónde se nos está enseñando en escuelas estos conceptos, ¿no? De reducirlo solamente a pene, vagina, penetración, ¿no? Que parece que también forman parte de esos mitos que están envueltos dentro de las escuelas, de la educación, que cuando tú le dices a alguien vamos a hablar sobre sexualidad, se remontan a eso, ¿no? O sea, automáticamente piensas en vagina, en pene, en penetración, métodos anticonceptivos, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que sucede que la gente de repente no comprende que esta educación que queremos acercar a sus hijas e hijos va más allá de eso. Va ligada de la mano de la formación como una cuestión de una herramienta que les podemos dar. La UNESCO menciona varios puntos de los resultados positivos en donde se han hecho estos estudios donde los niños y niñas ya tienen acceso a la educación sexual integral. Por ejemplo, dicen, bueno, los chavos y las chavas ya tienen una mejor actitud con respecto a la salud sexual, y es diferente a lo que tú comentabas de solamente ocuparte de los métodos anticonceptivos. Es que ya tienes claro que la educación sexual no va ligada exclusivamente a eso. También puede haber un disfrute del cuerpo, y entonces utilizas un condón, y no es porque te vayas a reproducir o no, es porque también tienes que aprender a ser responsable con tu placer. Y entonces eres una persona responsable porque usas condón para proteger al otro o a la otra con quien estás compartiendo ese momento. Y ahora, hay algo ahí también importante, pues, y por eso era la pregunta, ¿no? Porque si entendemos desde una visión justamente integral, y por eso es educación integral de las sexualidades, no solamente se aborda en el ámbito formativo, educativo, la parte del método, del uso correcto de los métodos anticonceptivos, sino que también se aborda la parte de la visión holónica, que implica la diferencia de sexo, o sea, la diferencia biológica, que sí hay una diferenciación, pero que luego es complementaria con los otros elementos. El género, estamos abordando los constructos sociales que hacemos a partir de esa diferenciación biológica y que nos van educando y formando en lo cotidiano a niños y niñas. Y también tenemos la parte de los vínculos afectivos, y los vínculos afectivos también es necesario que desde pequeños y pequeñas se nos vaya inculcando y formando, porque luego esos vínculos afectivos van a incidir en cómo nos relacionamos con las otras personas, y de ahí muchas veces ocurre un ejercicio de violencia, de poder, de control, de abuso sexual hacia otras personas, justamente porque no se aborda de manera integral las sexualidades en la parte institucional. Y por último tenemos la parte de la reproductividad, como esta potencialidad vista holónicamente, esta posibilidad de poder reproducirnos biológicamente, pero también trascender, inclusive a nivel espiritual. Claro, yo ahí agregaría también a esta parte integral lo que son los afectos, la relación con el cuerpo, que muchas veces está olvidada o sesgada, las emociones, la personalidad, o sea, todo eso también tiene que ver con la integralidad que es la educación sexual. Y bueno, también esto nos llevaría a que tengamos una autoexploración de la sexualidad que debemos de considerar en otros aspectos. La autoexploración que nos permita un conocimiento más amplio de nuestro cuerpo y las sensaciones que nos llega a producir. Y esto nos lleva a otro mito. La ESI se contrapone a la formación de valores. Bueno, pues mis queridos escuchas, la realidad es lo opuesto. La ESI tiene una orientación formativa y un marco técnico inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos de los valores que promueve la ESI son la justicia, la equidad social y de género, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la libertad de elección y la responsabilidad. Mucho de lo que quería mencionar y que se me raspó la garganta hace un rato, como habrán escuchado, decía, bueno, ¿qué es la UNESCO, pues, no? Que siempre tratamos como, son términos que ya conocemos y muchas personas tal vez no conozcan qué es la UNESCO. Y estamos haciendo referencia a esta gran organización que para nosotros pues representa esta gran organización a la que alabamos y hago reverencia, en este momento, donde acompaña pues a todos los países a ver de qué forma pues están organizando esta educación sexual integral o esta educación integral para las sexualidades. Y pues es esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
en inglés, no voy a decir sus siglas porque a lo mejor mi inglés pueda fallar en este momento por la nervia. Entonces, chicken gallina. pero hacer referencia a la UNESCO es que, tal como mencionaba Connie, estamos apegados a estos derechos humanos que han sido tratados durante tanto tiempo y que justo desde ahí podemos elaborar todos estos programas de prevención. Mencionaba Tony, ¿por qué en las escuelas? ¿Por qué los docentes? ¿Por qué los y las docentes? Porque muchos de los abusos sexuales contra las infancias se dan en casas, se dan con parientes, se dan con personas muy cercanas. Y vamos a tener un programa muy amplio hablando de abuso sexual contra las infancias, pero justo decíamos, bueno, ¿por qué no hablar de los programas de prevención? De todo esto que hacemos en compañía de las escuelas. Muchas de estas escuelas nos están solicitando y acompañamos a estos directivos, capacitamos a todos estos maestros, maestras que están comprometidos con esta educación. Y hablar de estos programas me hace llevar a platicarles un poquito de esto que mencionaba Connie de los valores y cómo reconocer estas habilidades que pueden desarrollar los niños, niñas en cuanto a la educación que acompañamos con las sexualidades, ¿no? Y decíamos, bueno, estas 10 habilidades, o bueno, en este programa de prevención que mucho trabajo en las escuelas, pues es un tema que me gusta muchísimo, no voy a profundizar tanto, pero sí me gustaría darles como esta pequeña probadita de lo que estaremos hablando en otros programas, acerca del reconocimiento del cuerpo, las partes públicas y las partes íntimas, los lugares públicos y lugares privados, o sea, el conocimiento de esto que les mencionaba, educación formal e informal, cuándo es pública, cuándo es privada, con quién sí, con quién no. El manejo y expresión, regulación de las emociones, los secretos buenos y los secretos malos, cuántos secretos son los que se conservan en las familias, cómo reconocer cuáles son estas familias. ¿Tenemos familias diversas o solo tenemos una familia única y exclusiva? Recordemos que hemos estado hablando de sexualidades, no de una única y exclusiva sexualidad. Entonces, poder exponer esto a los niños, niñas, el que reconozcan que somos tan diversos y diversas como números somos de personas, nos da también la pauta para reconocer con quién sí podemos aceptar caricias buenas o caricias desagradables o agradables, en qué momento decir sí, en qué momento decir no, identificar a posibles agresores que pueden ser hasta estas personas tan cercanas, pero que tienen esta intención, que vamos a estar hablando igual durante el programa acerca del consentimiento, acerca de las intenciones, tener claro también qué es el concepto de abuso sexual infantil acorde a su edad, porque mencionaba Clau, ¿no? O sea, el hecho de en qué momento se empieza a hablar de educación sexual integral o para las sexualidades, pues si estamos hablando desde lo escolarizado y entran los niños, niñas desde primero de preescolar, pues desde primero de preescolar podemos hablar, que ¿no? Hasta desde maternal, exactamente. ¿no? Con las guarderías, que madres y padres que tengan que trabajar y no tengan quien dentro de su red de apoyo, quien los pueda acompañar en el cuidado de los hijos, de las hijas, entonces llegan a recurrir a las guarderías, ¿no? Entonces también que tanto estos programas podrían estarse involucrando, también pensando en guarderías. Sí, justamente acabas de dar el último punto, que es el de las redes de apoyo, las redes de seguridad. Todos estos 10 puntos son sumamente básicos para trabajar en estos programas de prevención, de protección hacia las infancias. Cómo pedir ayuda, cómo poder decir sí a algo que nos está sucediendo, cómo hablarlo, el reconocer el hecho de que algo está sucediendo dentro de casa y poder apoyarse en un maestro, maestra, docente, directivo, administrativo de una escuela, da la oportunidad y la pauta para decir, hey, nosotros estamos también acompañando a estas familias a que puedan recibir esta educación y acompañando a ver
Bueno, esto ya me saltaría como a la parte de salud pública, pero eso lo veremos en el siguiente programa. Pues. Continuará. Ok. Y bueno, revisando todo lo que nos acabas de mencionar, Robs, bueno, pues es muy importante tener todo este panorama para tener un plan de ESI que debe incluir la enseñanza inicial en casa, que eso es uno de los papeles importantes que juegan los papás, y bueno, posteriormente ya serían los maestros, y tener una capacitación incluso de tomar talleres de sexualidad para tener una información fidedigna y hablar abiertamente con los hijos, escucharlos, y lo más importante es creerles cuando ellos nos dicen qué les gusta y qué no les gusta, por ejemplo, si llegan a ser tocados de algún familiar o alguien muy cercano. También a los niños se les debe dar a conocer cada parte de su cuerpo, quitar todos estos mitos y tecnicismos y hablarles libremente qué es lo que se les debe inculcar, que pueden hablar, y principalmente que sepan nombrar, por ejemplo, iniciando desde lo que es pene y vulva. Ok, entonces, a ver, hablamos en este primer momento sobre la parte de la educación formal, y ya vimos que es fundamental poder abordarlo desde las primeras infancias para justamente desarrollar habilidades en el propio niño, en la propia niña, para poder inclusive conocer su cuerpo, poner límites. Y con lo que ya estás mencionando tú, Connie, va de la mano con el ámbito de la vida cotidiana. O sea, en el ámbito cotidiano, usual, normal, tanto papás, mamás, si yo tengo un hermano, una hermana menor, ¿puedo yo acompañar, podemos acompañar en esta formación transmitiendo también estos valores de educación sexual integral? Claro, y justamente iba a esto que va también relacionado con el aspecto de educación. Toda esta parte de los espacios que pueden ser también los amigos, las familias, los papás, los maestros, la misma sociedad, los programas de televisión, o sea, podemos agarrar de todo lo que nos rodea. Incluso ahí podrían también entrar algunas escuelas para padres, para parejas, para maestros, toda esta alternativa de espacios donde podemos seguir abordando las sexualidades y que forman parte de la vida cotidiana. Y justo me parece muy importante regresar a una palabra que hemos mencionado dos o tres veces, que es valores. ¿Qué son los valores? Es decir, ¿por qué debo de considerar que mis valores son los que debo de acercar a alguien en la educación sexual integral? ¿O cuáles son esos valores que hay que elegir o que tenemos que seleccionar? Me parece importante cuando hay una gestión única como la UNESCO, por ejemplo, que dicta cuáles son estos valores, entonces estamos más cercanos todos a un modelo que pueda ser igual en México, que en Bolivia, que en España, para niños de primaria, incluso de estas cuestiones de maternales, universitarios, y entonces son unos mismos valores, son un mismo contenido. Claro, habrá maneras de acercarlo muy distintas en cada ciudad, en cada población, en cada rango de edades, pero estamos trabajando sobre lo mismo. Es decir, la gente tiene que tener la tranquilidad de que los valores que estamos acercando a sus hijas e hijos son aquellos que ponderan, que le dan fuerza al bienestar de sus hijos e hijas. Es una cuestión formativa, es una herramienta de ayuda para justo poder entender que hay violencias, hay abusos, hay cuestiones de género, hay machismos que podemos trabajar, y entonces cuando el chavo y la chava no saben que están viviendo una situación de violencia, pero se dan cuenta, como dice Connie, hay algo que no les gusta, algo que no cuaja, entonces poder identificar qué está pasando. Muchas veces no somos conscientes de la violencia que vivimos hasta que alguien nos la menciona y nos dice, es que esto es violencia por aquello. Si acercamos a alguien el conocimiento, les acercamos la educación, les permitimos tener esa herramienta para saber cuándo no vuelva a permitir en su vida una situación de esa naturaleza. Claro, y sobre todo hay algo importante ahí respecto a lo que mencionas, Gustavo, con los valores, y respecto a los mitos y realidades que mencionaba Connie hace un momento. Se llega a creer que la educación, que si se brinda educación integral en las sexualidades desde edades tempranas, el niño o la niña va a pervertirse, va a ser promiscuo o promiscua, va a aprender a
ser gay o sea, ser lesbiana, que yo no sé dónde sacan ese término que se aprende, pero el punto es que hay como todos estos tabús alrededor de que si se promueve la educación integral de las sexualidades desde edades tempranas y en espacios formales e informales, en la vida cotidiana, van a ocurrir todas estas cosas. Y en realidad los datos duros, los datos científicos, los estudios tanto cuantitativos como cualitativos apuntalan a que de hecho una persona entre mayor formación y enseñanza en educación integral de las sexualidades tenga desde edades más tempranas, logra atrasar inclusive el inicio de su vida sexual coital, o sea, hace el encuentro erótico entre dos personas, logra retrasarlo, logra atrasarlo, pero además logra desarrollar habilidades que le permiten a ese niño o a esa niña o a ese adolescente poner límites y prevenir también situaciones de violencia reiterada y sistemática. Y yo le sumaría a lo que estás diciendo, Tony, algo bien importante, que muchas veces no se les contempla a las infancias y a las adolescencias, el tener la capacidad de decisión, no tanto solamente el de que puedan tener esta formación y puedan retrasar su vida sexual, sino que ese retraso sea por decisión propia. Y es que cuando ellos tienen conocimiento, por ejemplo, de los métodos de prevención, pueden tener relaciones sexuales placenteras donde no esté el mito, el temor de que va a quedar la chava embarazada o de que vas a pescar, como se llama en la cuestión cotidiana, una infección o una enfermedad de transmisión sexual, porque estás claro de que es un método que está 99.9%, está en el rango de confiabilidad del 99.9%, y entonces puedes hacer las cosas más tranquilas, aprendes a disfrutarte. Y lo que decía Tony, cuando retrasas este inicio de la vida coital, es súper interesante porque muchas veces los chavos y chavas dicen, es que aprendí a disfrutar tanto mi cuerpo y mi placer que entonces no quiero compartirlo hasta en un momento en que esté emocionalmente más preparado o preparada. Y pues podemos seguir hablando de educación sexual integral muchísimo tiempo, pero también nos gustaría poder acompañarles dándoles algunas recomendaciones que hemos estado revisando nosotros y que implementamos también en nuestros talleres y espacios educativos y formativos. Y me gustaría recomendarles más bien estos dos libros que me encantan muchísimo para acompañar a las familias. Y este libro se llama Mi familia es de otro mundo, es de Cecilia Blanco y las ilustraciones son de Daniel Lowy, de editorial Uranito. Es un cuento que acompaña a las familias a ver toda esta diversidad de familias que existimos. También me gustaría para acompañar a docentes este libro que van a estar escuchando también nuevamente con mis compañeras, el de recetas mágicas para la sexualidad infantil, acompaña para la elaboración de dinámicas muy creativas en donde docentes pueden averiguar, leer y poder acompañar a niños y niñas en su formación. Yo digo, ahora hemos dado un poco de información sobre libros, le digo, pero también hay gente que no le gusta mucho leer, ¿no? Que es como más visual, los entretiene, o que le gusta más el cine o las series. Y bueno, pensando en una serie que es para todo el público, me refiero a padres de familia, madres de familia, maestros, alumnos, todo, es la de Sex Education, que está en sus plataformas de Netflix, Netflix, si no te podíamos decir, ya te dije. Se desarrolla en Reino Unido, pero me parece que todas las temáticas que se abordan ahí no solamente se encuentran en Reino Unido, ¿no? Sino en todo contexto de cualquier país. Muy buena. Otro libro también que nos ofrece estrategias breves es el libro de Soluciones en Sexualidad Infantil y Docente. El autor es Fernando Álvarez Vázquez y María Elena Balsa Sabar. Bueno, este libro nos permite, por medio de los autores que nos dan una guía de conceptos básicos, mitos, miedos, verdades, explicaciones y problemas, a partir de una vasta experiencia, quitando piedritas, como le diríamos, y grandes rocas en el camino de madres, padres y profesionales.
ellos nos recuerdan que aunque no se quiera hablar sobre ello del tema de sexualidad, los niños y niñas son seres sexuales y que al igual que los adultos, tienen un cuerpo que da placer, un corazón que los mueve y un cerebro que los hará elegir, con o sin nuestra orientación. Es muy constante para mí que me pregunten los consultantes o las consultantes sobre qué está bien y qué está mal, pero no tenemos una respuesta nosotras. Por lo tanto, me gustaría, bueno, siempre les digo, mientras no dañes a alguien y sea consensuado, pues prueba. Por eso quiero recomendar este libro que me encanta, El Motel de los Antojos Prohibidos, de Verónica Maza Bustamante y Antonio Helguera, de Editorial Grijalbo. Es algo bastante divertido, es algo que puede, de repente la gente piensa que sus deseos son cosas pues, locas y muy extrañas, y se darán cuenta con este libro que no, hay mucho más que puede superar a lo que uno piensa que es demasiado. Ok. Y yo les recomiendo en Netflix también hay hay 3 miniseries que se llaman En pocas palabras, y dentro de esas miniseries hay una en específico que aborda la parte de las sexualidades. Hay varios capítulos bastante interesantes. Hay uno que habla sobre métodos anticonceptivos, la historia de los métodos anticonceptivos, temas de embarazo, temas también de fetiches. Está bastante interesante, muy recomendable. Y pues bueno, con esto vamos cerrando esta primer parte, este primer episodio que habla sobre la educación integral de las sexualidades. Nos falta todavía en un segundo capítulo que estaremos transmitiendo posteriormente los otros 2 elementos relacionados a la parte de la salud pública y el ámbito psicoterapéutico. Espérenos la siguiente semana aquí en su programa La Gozadera. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.